Es muy difícil no pasar por alto las declaraciones públicas que hizo el diputado Johann Kaiser. Yo conocí parte de sus declaraciones, pero no escuché las declaraciones. Creo que sería bueno conocer en su integridad la entrevista, porque yo debo decir, y yo creo que efectivamente puede haber una situación de infracción a la ley de seguridad del Estado. Señora Presidenta, la entrevista a la que se refiere el diputado Celedón, por su intermedio, señora Presidenta, está disponible en Megavisión, en BioBio y en todas las redes sociales. Si el señor Celedón no ha tenido tiempo para ver esa entrevista, entonces evidentemente que no tiene la posibilidad tampoco de formarse una opinión completa respecto de lo dicho o lo que no se ha dicho en la misma. Y por lo tanto, cualquier tipo de comentario o adjetivo que él suma sobre mi persona queda desfondado por falta de información suficiente. Para informarle al señor Celedón lo siguiente: yo no he llamado a un golpe de Estado. Sí he planteado que si vuelven a destruir la democracia, si vuelven a ponerse al margen de la Constitución, ¿ya?, la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, o la del Poder Judicial, o de este propio Congreso, para sacar de su cargo a cualquier tipo de funcionario o mandatario que sea electo y se ponga al margen de la ley y la Constitución, es legítima. Absolutamente legítima. Esa es mi opinión. Si no fuese así, no tendríamos algo así como lo que se llama la legitimidad originaria, que se da de la mano del voto, y posteriormente la legitimidad derivada que se da de la mano del ejercicio del cargo. Usted no cumple con la ley en el ejercicio de su cargo y usted puede perder la legitimidad originaria para seguir gobernando. Lo que sucedió con Adolfo Hitler, sucedió con Mussolini, sucedió también, en mi opinión, con Salvador Allende. Ahora, señora Presidenta, y por su intermedio, el hecho de que ustedes se queden con la parte, o que el señor Santana u otros se hayan quedado con una fracción mínima de esa entrevista, ignorando, por ejemplo, que yo haya planteado que el sistema político anterior al año 73 cometió violaciones de derechos humanos de manera sistemática, de dos maneras particulares. Uno, cometiendo torturas, porque la tortura no se inventó el año 73. Hay denuncias de Ricardo Lagos respecto del gobierno de Eduardo Frei, ya antes, ¿ok? Y respecto del gobierno de Alessandri, y respecto del gobierno de Ibáñez. La policía, los guatones de la policía política, ustedes recordarán que tenían una cierta reputación, ¿ya? Pero no solamente eso, el hecho de que todos los gobiernos democráticos, a más tardar desde 1948, hayan despachado a oficiales a entrenarse en técnicas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cosa que ha sido denunciada por lo demás por la izquierda, en más de una ocasión, ¿ya? Pero un momento, ahí la izquierda participó de despachar a esas tropas a entrenarse en esas materias. Incluso bajo el gobierno de Salvador Allende, siendo el canciller Letelier, que era en ese momento ministro de Defensa, ¿ya?, se despachó a tropas nacionales a entrenarse en las artes de la contrainsurgencia, si lo quiere decir así, dentro de las cuales estaba la tortura. Y lo sabían los políticos, lo sabían los subsecretarios, lo sabían quienes diseñaron los planes educativos de las Fuerzas Armadas. Y una vez que se produce el 73, y después del 73, una vez que se aplican todas estas cosas que el Estado de Chile le había enseñado a los oficiales, suboficiales, etcétera, aparece toda la clase política y se lava las manos. Y dice, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Porque no era un gobierno civil, por lo menos, por lo visto, antes del 73. No estaban colocados los comandantes en jefe y los planes de estudio de las Fuerzas Armadas bajo control civil. Yo tengo el recuerdo que sí. Y en ese sentido, lo que planteé, que la sociedad civil, y especialmente la clase política, no se puede hacer la lesa respecto de cuál es su responsabilidad con lo que pasó después. Aquí todo el mundo parece olvidar que hay ciertas líneas temporales de responsabilidad que no pueden ser ignoradas, especialmente si consideramos que la crisis que terminamos viviendo el año 73 fue una crisis del sistema político, del sistema económico, de la sociedad toda, y especialmente
por supuesto, una crisis de lo que fue toda una civilización confrontada por dos pensamientos que eran completamente incompatibles. Y el resultado son violaciones de derechos humanos, que en esa misma entrevista yo dije que no habrían sido inevitables, a diferencia de otra candidata. Entonces, vea con mucha atención esa entrevista, porque yo creo que yo entré a tocar temas que son mucho más delicados y bastante más profundos de los titulares en los que se quedó entonces la prensa. Decirle al señor Palma que se vea de nuevo la entrevista, porque yo textualmente le digo a Mochati que las torturas eran innecesarias, inútiles, y que por algo habían sido prohibidas por Federico el Grande ya hace cientos de años. Literal. No sé si usted lo vio eso, pero está ahí. ¿Ok? Porque el punto es querer escuchar las cosas que uno quiere. Cuando yo planteo entonces que las violaciones a los derechos humanos eran evitables, escuche bien, digo que eran evitables. ¿Por qué? Porque de haber sido formadas o haberse tomado otras decisiones, no se habrían violado así los derechos humanos. Cuando digo que son evitables, significa que se puede tomar otro camino. Ahora, cuando Mochati me pregunta, ¿usted respaldaría en las mismas circunstancias, es decir, las circunstancias que describe Eduardo Frei en su carta a Mariano Rumor, o que reconoce este Congreso en agosto del 73, en las mismas circunstancias, donde ya no existe el Estado de Derecho, porque el gobierno lo ha abandonado el camino de la ley y la Constitución, si está justificado o no una intervención militar y el deponer al gobierno? Yo dije que sí. Y cuando me preguntaron con todas las consecuencias, sí. ¿Y sabe por qué con todas las consecuencias? Porque uno se tiene que hacer cargo también de lo que significa una solución de fuerza. Porque hay una responsabilidad moral. Cuando uno apoya algo así, uno tiene que asumir la responsabilidad moral de apoyarlo. ¿O usted cree que uno puede quedarse solamente con la parte buena? Yo creo que no. Uno tiene que asumir el tema completo. Y eso a diferencia de otros que andan entonces haciéndose los lindos con una parte y los lindos con la otra. Yo por lo menos soy honesto. Yo reconozco que se cometieron violaciones de derechos humanos. Digo que eran evitables. Y digo que en la situación que estaba viviendo en ese momento, con 10.000 guerrilleros armados, con la sociedad completamente crispada, en medio de la Guerra Fría, la alternativa no era una elección democrática. No había salida democrática, así como no la hay en Venezuela, así como no la hay en Cuba. ¿Usted cree que al régimen venezolano lo sacan con elecciones? Por lo menos no si el Partido Comunista Chileno es el observador electoral, ¿no es cierto? Entonces, lo que no están acostumbrados, estimados colegas, por su intermedio, señora presidenta, a lo que no están acostumbrados en este país es que uno diga las cosas de frente. ¿Cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer sobre la situación del 73 y la violación de derechos humanos antes, durante y después del mismo? ¿Por qué? Porque aquí todavía están jugando un partido, una especie de partido de fútbol con los derechos humanos. ¿Quién tiene razón, quién no? Y no existe algo así como el relato absolutamente cierto de lo sucedido si no se integran las distintas miradas al mismo. Ese es el problema con el Museo de la Memoria, por ejemplo, que solamente muestra una mirada, no muestra los dolores de los otros. Nunca lo ha hecho. Nunca ha hablado de las víctimas del terrorismo, de las víctimas de la violencia, de la violencia rural, de las víctimas del BOP o del MAPU, obrero campesino. Nunca. Entonces, señora presidenta, si van a analizar la entrevista, véanla de nuevo, pero véanla desde la óptica que les estoy mencionando. Porque esta cuestión, cuando yo le respondí a Mochati, le respondí, creo yo, de la manera más honesta que uno puede responder en materia de derechos humanos y respecto a lo que es nuestra historia reciente.